Andros Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Lozano? Me alegro de saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Eh, las imágenes de lo pasado en Barbate, ¿tienen alguna explicación? ¿Tú tienes alguna clave que nos explique todavía mejor lo que ya más o menos conocemos, pero a lo mejor no todo el proceso, el proceso para llegar ahí? Bueno, hay que entender lo primero que lo de Barbate podía haber sucedido prácticamente en cualquier puerto de la provincia de Cádiz, de un pueblo pequeño. Sucedió en Barbate porque había un temporal y en ese momento habían varias lanchas, un grupo grande de lanchas por esa zona y lo que hicieron es intentar resguardarse. Pero ya digo, podía haber sucedido en Sanlúcar de Barrameda, podía haber sucedido en Conil, en Chiclana, en Chipiona, precisamente porque ahora mismo el negocio está desmadrado desde septiembre de 2022, cuando la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, desarticula el equipo de la Guardia Civil que estaba luchando contra el narco desde hacía 4 años, después de un periodo también muy convulso. Pues desde entonces no existen los grandes clanes del narcotráfico, pero sí que se ha producido un fenómeno de atomización y de asociación entre los pequeños clanes que van surgiendo, y ahora mismo es muy sencillo que un clan de Cádiz pueda estar colaborando con un clan que está operativo en la desembocadura o en el río Guadalquivir, a la altura de pueblos sevillanos como Lebrija o Coria. Es decir, unos ponen quizás las lanchas y otros pueden poner naves para guardar combustible o guarderías para guardar durante unas horas la mercancía, y eso es lo que está pasando ahora. Claro. Una de las principales críticas al Ministerio es lo que tú contabas, la disolución de la unidad antidroga Ocon-Sur. ¿Eso qué ha supuesto? ¿Qué explicaciones se han dado? Más que explicaciones, incluso excusas se han dado? Claro, explicación clara y contundente no se ha dado. Se argumentaba cuando intentabas hablar o cuando hablabas con la Dirección General de la Guardia Civil, con gente del Ministerio, lo que te decían es que claro, que mantener ese tipo de operativos, porque el Ocon Sur tenía también un cerebro era otro grupo más de oficina para actuar contra el blanqueo y eso, y el Ocon Sur estaba en la calle. Pero claro, mantener a un operativo de 100 personas fijas, más cuando haces algún tipo de operación en cualquier punto de Andalucía, pedir que vengan gente del GAR, de los GRE, eso es muy complejo y muy costoso, y eso es la argumentación que se daban. Pero bueno, yo creo que también hay varias claves más que todavía no se han explicado y que tendrán que explicar por parte entiendo que de los altos mandos de la Guardia Civil o directamente del Ministerio del Interior, porque no se entiende que un grupo que dio tantos frutos y que no solo se dedicaba a incautar droga o a hacer detenciones, sino que es que actuó contra el blanqueo de capitales, que es otra de las ramas imprescindibles para intentar combatir por lo menos o reducir este fenómeno del narcotráfico. Kiko el Cabra, el tipo que embistió la embarcación, ¿qué perfil tiene? ¿Quién es? ¿Es el piloto habitual de los clanes? Es, por decirlo así, un cargo intermedio que puede trabajar para cualquier clan. Seguramente tendrá confianza con un par de clanes, pero es un peón más del narcotráfico. Lo mismo que iba a bordo de una lancha pilotando, pues podía cumplir las labores de extraer la mercancía en una playa durante un alijo. Entonces, este es un poco el perfil de esta persona, un cargo intermedio dentro de una persona de cierta confianza a la que poder recurrir por parte de los jefes de las organizaciones criminales que operan en el estrecho. La droga que entra por esa zona viene mayormente de Marruecos o de más sitios. Bueno, es que nos equivocaremos si pensamos que este es un problema solo de hachís y que bueno que se circunscribe a la provincia de Cádiz o que está muy centralizado en el campo de Gibraltar. No, tenemos que entender que ese punto, el sur de España, con epicentro por supuesto en la provincia de Cádiz, es un punto de atracción para los cárteles colombianos y latinoamericanos que quieren introducir su cocaína. Ahí tenemos el puerto de Algeciras, que hace solo unos días las autoridades policiales y vigilancia aduanera se incautaron de 8 toneladas de cocaína.
Entonces, si no dimensionamos bien el problema que tenemos en el sur de España, nunca se van a poder tomar medidas de calado y al mismo nivel que el problema. Tenemos que comprender que el campo de Gibraltar, la provincia de Cádiz, el sur de España, el sur de la península, es un punto de atracción para todos los grupos criminales del planeta, y que una comarca vecina al campo de Gibraltar es la Costa del Sol, donde ya ha alertado en alguna ocasión el Ministerio de Defensa a través del CITCO, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, de que cualquier organización criminal que quiera ser algo en el organigrama internacional del crimen organizado y del narcotráfico tiene que tener presencia en la Costa del Sol. Y la Costa del Sol no existe una frontera, es más una frontera mental con el campo de Gibraltar que otra cosa. Entonces, yo creo que tenemos que dimensionar muy bien el fenómeno para intentar entender que España se ha convertido en un lugar de paso de grandes y grandes cantidades de cocaína y de hachís principalmente. Ahora mismo estábamos hablando de estos chavales sin trabajo, que como ya pasaba en Galicia en su momento, que supongo que seguirá pasando, no quiero decir que no pase. Pero claro, por simplemente avistar desde una colina o desde un otero, si viene alguien, pues a lo mejor se lleva 1.000 o 2.000 o 3.000 euros al mes. Eso es muy difícil combatirlo. Y eso es así, se les ve además porque los signos externos no los disimulan, ¿no? Claro, es muy sencillo verlos. La Guardia Civil muchas veces sabe perfectamente, por ejemplo, que en lo alto de Gibraltar, del Peñón, hay siempre chicos divisando toda la bahía de Algeciras, precisamente por eso, para ubicar en todo momento dónde están las barcazas de la Guardia Civil, dónde está el helicóptero de vigilancia aduanera, si sale alguien de Policía Nacional. Para intentar incriminarlos, para intentar investigarlos, tiene que haber diligencias previas en un juzgado, una investigación abierta por algún cuerpo policial que logre demostrar que estas personas estaban siendo parte de una organización criminal. Si no, creo que lo comentabais hace solo unos minutos antes de yo entrar, si no es que no se les puede imputar ningún tipo de delito. O hay una investigación previa muy exhaustiva o eso no va hacia ningún lado. Y claro, es que cobran muchísimo dinero en una zona empobrecida, pero yo siempre digo que no puede ser la excusa de decir, oye, Cádiz registra desde hace años o pueblos de Cádiz registran desde hace años cifras insostenibles de paro. Es que si el País Vasco estuviera en Cádiz, los narcotraficantes serían vascos y no serían, o riojanos, no serían gaditanos, serían riojanos, vascos o de otras zonas de España sumamente enriquecidas. Es que la cercanía a Marruecos y el estar en un punto que al otro lado del Atlántico están los cárteles colombianos, pues hace que sea sumamente atractivo para el negocio. Nos ha causado a todos vergüenza y mucha bochorno escuchar a personas jaleando a los que iban en la narcolancha. ¿Eso es que se normaliza esa actividad delictiva en el campo de Gibraltar? Hay normalización por cierta parte de la población que podemos pensar que es poca, pero si empezamos a ver números es mucha. Por ejemplo, el alcalde de la línea de la línea de Concepción da por bueno que en su ciudad, donde hay 64.000 habitantes, pueda haber en torno a 3.000, 4.000, 5.000 personas pudiéndose dedicar perfectamente o viviendo del negocio del narcotráfico, ya sea a través del blanqueo, ya sean grandes jefes de clanes, peones del narcotráfico. Eso es mucho. Si eso empezamos a multiplicar o a sumar por zonas como Barbate, como Sanlúcar, como Chipiona, como Lebrija, como Trebujena, son pueblos todos o de la provincia de Cádiz, costeros de la provincia de Cádiz, o del interior del río Guadalquivir que va remontando hacia Sevilla. Entendemos que el fenómeno golpea o atrae a muchísima gente. Antes de esta madrugada, no, la anterior,
pasando el río Guadalquivir a la altura del Estadio de la Cartuja, es decir, ya por detrás de la ciudad de Sevilla, la Guardia Civil incautó dos furgonetas, una robada en Francia y otra robada en España, cargadas de combustible y estaban a pie de río. Es decir, una lancha iba a partir con ese combustible hacia Marruecos desde Sevilla, cargada de combustible para otras lanchas principales. Tenemos que entender que entre Sevilla y la desembocadura del Guadalquivir hay alrededor de unos 80 kilómetros. Pues esa es la situación que se vive ahora mismo en el sur de España. Eso antes nunca había sucedido. Que el Guadalquivir siempre se había dicho que era una autopista del narco, pero es que ahora ya es una autopista del narco abierta hasta cotas casi infinitas. Te habla Antonio Naranjo. Sí, hola, buenos días. Yo tengo una curiosidad de saber qué te dice tu olfato en un sentido. Ayer vimos, lo decía antes Ana, cómo se empezaba a deslizar una, cierta acusación, justificación del que el desmantelamiento de Ocon Sur obedecía, según la periodista Silva Inchaurrondo, a ilegalidades que no precisaba mucho, y a decisiones sin respaldo judicial. Claro, si tú aireas esa sospecha, se podía airear la contraria, y es la siguiente. ¿Quién nos dice a nosotros que no es al más alto nivel donde puedan existir, en fin, ese tipo de connivencias que les lleven a quitar la principal barrera que frenaba el narcotráfico en aquella zona? Es decir, porque yo no voy a sospechar de un ministro del Interior que toma una decisión contraria a los intereses en la lucha contra el narcotráfico y que además, cuando tiene estas consecuencias, lo que hace es de alguna manera permitir al menos que se señale a la propia Guardia Civil. Bueno, yo es que creo que en la decisión de desarticular el Ocon Sur hay claves que todavía no se saben. Por ejemplo, yo que sigo mucho el negocio del narcotráfico para mi periódico, para El Mundo, conozco algunos detalles que todavía, porque hay una causa abierta en torno al que era antiguo jefe de Ocon Sur, al que se le elige precisamente por ser de Algeciras. Él en ese momento era comandante, ahora es teniente coronel, y se le designa el cargo precisamente porque él ha crecido con todas las generaciones de narcos que operan en el estrecho, incluso con algunos ha jugado a fútbol, cada uno luego después de un partido se iba a su casa y sabía, uno se ponía un uniforme de Guardia Civil y otro de narco. Entonces, yo creo que a esta persona, de alguna forma, no sé si por parte del Ministerio del Interior o si de altos mandos de la Guardia Civil, no sé si ha despertado envidia, no sé si se ha despertado una guerra interna por el control de determinados estamentos dentro del cuerpo, pero es por lo menos a lo que apunta, y eso en connivencia con narcotraficantes, que esa es la otra clave del asunto, porque en esa causa se sabe que hay cierta información deslizada por narcotraficantes a personas de dentro de la Guardia Civil, y a partir de ahí es también como empiezan a investigar a esta persona. Entonces, yo creo que la sociedad española, después de esta desgracia que ha ocurrido, un asesinato, pero que al final es una desgracia que conmociona a toda la sociedad, se merece una explicación algo mayor. Es cierto que hay una causa en proceso, que se están haciendo diligencias, pero que hay explicaciones que se nos deben. Yo creo que está a todas luces necesario. Te pregunta Carmelo. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, volviendo al caso que digamos al suceso que ha desatado toda esta tormenta, al de Barbate, lo cierto es que no se puede perseguir a un Ferrari con un Avespino, esto es lo que está claro, y estaban las embarcaciones potentes de la Guardia Civil prácticamente todas averiadas. Y la pregunta es, ¿quién toma la decisión de que unos agentes se metieran en una embarcación de solo 5 o 6 metros para enfrentarse a una narcolancha de 15 metros, que es un riesgo, desde mi modesto entender, casi inasumible? Pues esa es la gran pregunta que nadie todavía con el que he hablado ha sabido responder. No sé si por una forma de quitarse el muerto encima, o porque no lo sabe, pero esa es la gran pregunta. ¿Quién? Porque hasta el momento se sabe que el alcalde se puso en contacto con la subdelegación del gobierno, la subdelegación del gobierno con la delegación del gobierno, pero ¿quién mandó
meterse a ese grupo de guardias civiles en un sitio, en un pequeño espacio de mar, una instalación portuaria, donde no había solo una lancha de 14, de 16 metros de eslora, es que había varias lanchas haciendo lo mismo. Lo que pasa es que una se cebó contra estos guardias civiles y encima ellos iban en una pequeña zodia. Es que eso era como meterse en la boca del infierno. Es que pudieron haber muerto todos y podía haber sucedido una desgracia muchísimo mayor. Esa es otra respuesta que todo esta vorágine en torno a lo que está pasando se está llevando por delante. Pero ¿quién ordenó a esos guardias civiles que estaban cumpliendo su deber lanzarse al agua con ese tipo de embarcación, cuando lo normal era que ojalá no hubieran muerto, pero es que lo normal era que los hubieran tirado al agua, que con el oleaje, que es lo que estaban haciendo, que con el oleaje intentaran ahogarlos, y al final pasaron por encima y mataron a 2 y lanzaron y llevaron al hospital a un tercero que por suerte ya no corre riesgo su vida. Entonces es otra pregunta que subyace por ahí y que creo que es que la tienen que responder y alguien tiene que tomar algún tipo de responsabilidad. Es Andros nos ha contado, su libro es muy interesante, si quieren, el libro de Andros Lozano, Costo, las leyes del estrecho, algunas claves de estos hechos del viernes, que me parece van a perdurar unos cuantos días más en la opinión pública española. Andros, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias a ti, Carlos, un placer absoluto.